le voy a dar 2 clases, si llegamos, en el chat, para los que han ingresado recién, está otro link por si se corta. ¿Estamos? Entonces, le voy a dar 2 clases, de otitis media crónica y de hipoacusia neurosensorial. Sean sinceros conmigo, ¿el doctor Ceballos ya le dio clase de esto? Ahí, conteste. 1, 2. Galarza, Él Poblete. sí dio otitis, pero ya nos estaban corriendo del anfiteatro, así que la última parte la dio medio rápido. ¿Otitis media crónica? Sí. Bueno. Listo, entonces. Entonces yo le voy a dar otitis media crónica e hipoacusia neurosensorial, ¿le dieron? Sí dio. ¿Le Pero dieron mejor eso? sí, pero mejor si la puedo. Bueno, para los que ingresaron recién, y ya no admito a nadie más, seamos puntuales, en el chat de acá de esto de Meet está otro link por si se corta. ¿Ah? Nos unimos a través de eso. Bueno, yo le voy a dar, vamos a presentar pantalla completa. Otitis media crónica. ¿Se ve ahí? Sí. Sí se ve. Sí, doctor. Bueno, la otitis puede ser aguda, que son las primeras 3 semanas, la subaguda de 3 semanas a 3 meses, que nadie le va a preguntar eso, pero la crónica, que son las que son de más de 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar de las crónicas. La aguda ya la hablaron, que es la inflamación del muco periósteo, del oído medio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya le hablaron de eso. Si no, le voy a dar clase de eso. Vamos a hablar de las crónicas. En la crónica vamos a tener 4 tipos, por lo general, de otitis medias crónicas. Una son las tímpanos cerrados y otros son los tímpanos con perforaciones. El tímpano cerrado van a ser efusión o derrame crónico, que ya le voy a explicar qué es, o con retracción de la membrana timpánica o adhesiva. Y después con perforación. Si la perforación es simple, o sea que puede ser que tome toda la membrana timpánica o la parte central o una parte periférica, pero es de la parte tensa por lo general. Y con colisteatoma, que es una perforación que se da en la parte flácida, en la parte superior. De las flácidas son anterior y posterior, pero en la parte superior del tímpano, donde la membrana timpánica es más débil y por ahí se genera el colisteatoma. ¿Qué es la otitis? ¿Por qué es tan importante la otitis media crónica con efusión o derrame o otopatía secretora? Porque es la madre de la gran mayoría de las otitis medias crónicas. ¿Qué es la otitis media con efusión? Es moco en el oído, muchachos. Es moco en el oído. Que entonces, cuando sean pediatra o cuando sean otorrino, tienen que tratarlo, porque si ustedes no lo tratan ese moco en el oído, se estanca ese moco y empieza a generar, acuérdense que la membrana timpánica tiene tres, ¿me están escuchando, no? Sí. Bueno, Sí, tiene doctor. 3 capas, una epitelial por dentro, o endotelial, mejor dicho, una epitelial por fuera, y en la capa media hay un tejido fibroso que mantiene la tensión de la membrana timpánica. Si han visto en los prácticos que hay una parte que brilla más, esa es la parte tensa, el triángulo luminoso, es la parte que más brilla. Eso lo mantiene la parte fibrótica, toda la parte de la parte tensa de la membrana timpánica. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay moco en el oído por mucho tiempo, de forma crónica, se empieza a producir un efecto de glue, de pegamento en el oído medio y genera una presión negativa. Y al generar una presión negativa, lo que ocurre es que empieza a perderse esa capa media y se termina o perforando o generando una retracción. Ustedes siempre imagínense un tambor. El tambor tiene una membrana tensa. Adentro del tambor tiene que haber aire. En el oído medio también tiene que haber aire.
por la trompa de Eustaquio que regula las presiones. Bueno, cuando hay moco dentro de ese tambor, la membrana timpánica, ¿qué le ocurre? O hace infecciones a repetición, o altera su estructura de la membrana, o termina colapsando, atelectasiándose, haciendo lo que se llama una membrana adhesiva, retrayéndose y se va a ir pegando. Entonces genera, o empieza a generar una retracción, ya sea en la parte flácida, bien la parte superior, y genera un colestatoma. Por eso la madre del problema está en la otitis media crónica con efusión o derrame crónico u otopatía secretora. Es lo mismo. Bien, entonces, ¿dónde empieza todo el problema? Y en la trompa de Eustaquio, porque si el tambor tiene que regular las presiones de oído medio, cuando hay una disfunción de la membrana de la trompa, genera una alteración del aire que hay ahí en el oído medio, empieza a haber un trasudado de líquido y empieza a haber todo este problema. Ya sea por un resfrío, por congestión, ya sea porque los chiquitos tienen adenoides grandes, o por un cáncer en el cabo, ¿no? Al que ya les di las clases, uno de los principales síntomas de otopatía secretora es en el cáncer de cabo, es el cáncer de cabo en los primeros síntomas. Por alteraciones craneofaciales, los chiquitos, por ejemplo, síndrome de Down, tienen mucho más alteraciones de las trompas, algunas alergias, las infecciones crónicas del adenoides también le va a generar esto, o alteración inmunológica en los chiquitos. O también, por ejemplo, la madre que le dan a los chiquitos la teta o la mamadera acostados, la leche se le va al oído y hace otitis, infección, repetición, se empieza a quedar moco, y porque la trompa en los chiquitos es mucho más horizontal, por eso el chiquito hace más otitis que el adulto, y es más abierta, es más patulosa. Por eso, a medida que nos vamos creciendo, el macizo craneofacial va creciendo, la trompa se va afinando y se va poniendo más vertical. Por eso los chiquitos hacen más otitis cuando se resfrían. Y los que tienen alteraciones craneofaciales, que donde la inserción de los músculos periestafilinos, que es el que regula la alteración, la apertura de la trompa de Eustaquio, entonces genera alteración de la apertura y alteración de las presiones del oído medio. ¿Me van siguiendo hasta ahí? O sea, el problema principal por lo general es la disfunción de la trompa. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, doctor. Bien. Entonces, factores anatómicos, malformaciones, tumores, trompa de Eustaquio corta y horizontal, sobre todo en los chiquitos, mastoides, porque no se ve que la mastoide, todo el hueso neumatizado, va a ayudar a ventilar la caja del oído medio por un orificio llamado aditus adantrum. Entonces, cuando tiene una mastoide muy chiquita que no se ha neumatizado bien, también favorece a las otopatías secretoras, a la otitis media crónica. Factores ambientales como una dieta inadecuada, tóxicos ambientales, factores inmunológicos e infecciosos, repetición, que se contaminan, queda el mosco y se vuelve a contaminar y genera eso. Entonces la trompa hay una alteración de la ventilación, hay una obstrucción tubárica, hay una respuesta inflamatoria. ¿Qué hace esa respuesta inflamatoria? Genera una alteración de la mucosa, una metaplasia secretora, empieza a producir moco, afección de la parte mucociliar, porque no se ve que hay cilias. El oído medio tiene un epitelio igual al respiratorio, por eso el oído medio es parte del aparato respiratorio, ¿bien? Y empieza a haber derrame, por supuesto líquido. Entonces la ventilación está alterada, el drenaje, todo. Entonces, a veces pueden ser consecuencias de otitis media aguda a repetición. Le decía a los chiquitos que le dan malas tetas o le dan, ¿cómo se llama esto? La leche acostado, o por ejemplo que tienen adenoides muy grandes, por eso en estos chiquitos que tienen otitis a repetición a veces hay que sacarles las adenoides y ventilar los oídos, por una disfunción del conducto auditivo de la trompa de Eustaquio, del conducto de la trompa de Eustaquio también en las alergias muchas veces, o en las malformaciones craneofaciales, generan todo este problema, en la obstrucción por la adenoide por un cáncer, perforaciones de la membrana timpánica, obstrucción persistente de la ventilación del oído medio, todo eso va a generar una otitis crónica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Fíjense en estos dibujitos, acá tenemos, por ejemplo, en el primero tenemos un derrame, acá, ¿lo ven al derrame?
es el derrame. En el segundo, fíjense cómo la membrana timpánica, si esta es la membrana timpánica, en el cuadrante posterior se ha ido pegando, se ha retraído. Fíjense en el tercer dibujito cómo se ha perforado la membrana timpánica, y en el cuarto dibujo, en la parte superior, la parte flácida, se ha retraído y ha generado esa invasión de piel hacia el oído medio que es el colesteatoma. ¿Qué síntoma da? Por lo general, si es una otitis media crónica a tímpano cerrado, de la hipoacusia. Bien, y otitis a repetición por lo general, pero da hipoacusia. Si está perforado, da otorrea también. Y otalgia cuando se infecta en forma de repetición, que no es característico porque por lo general, cuando ustedes tienen una otitis media crónica perforada, no duele mucho o no duele casi nada, tiene un poquito más de molestia, porque lo que duele cuando tienen otitis media aguda, que seguro que le dijeron en la clase, es la distensión del tímpano. Cuando el tímpano se perfora, calma el dolor. Entonces, esperemos borrar todo esto. Bueno, entonces, otorrea y hipoacusia son los más característicos, pero puede haber complicaciones de la otitis, sobre todo en los colesteatomas, que ya lo vamos a ver bien, sí puede haber, por ejemplo, cefaleas, otorragia, otalgias intensas, cuando el colesteatoma es muy grande. Si toma el colesteatoma, el nervio facial puede dar parálisis facial, puede dar vértigo si toca el conducto semicircular posterior, vómitos, porque entra en cuadros vertiginosos, y alteración de la conciencia cuando ya se infecta. Entonces, ahora vamos a hablar con efusión o derrame crónico. Entonces, yo le decía a ustedes que era moco en el oído. Fíjense, el moco, acá, que recién mostraba cómo se veía como un baldecito, podemos ver burbujas, que es el moco. Acá podemos ver otro moco en forma triangular y podemos ver un color azulado, porque el derrame puede ser de tres tipos, chicos. Uno, líquido citrino, que es amarillento, pero es como agua, es líquido. El dos puede ser mucoide, que es como poxirrán, es un moco espeso. Y el tres puede haber derrame de sangre, y la hemoglobina se convirtió en el color azul, por eso es hemosiderínico. ¿Bien? Pero por lo general, este líquido es estéril. Lo que pasa que como la trompa de Eustaquio se resfría el chico o la persona a repetición, le entra un germen. El germen está en esa salsa que es ese moco y hace la otitis. A repetición, a repetición, a repetición. Por eso hay una otitis en los niños, que es la otitis media aguda a repetición. Y eso hay que tratarlos, porque significa que el chico tiene otopatía, se cura de la otitis media, se cura del dolor, pero le queda el moco y es de nuevo vuelve a caer. Entonces, esos son los clásicos, los tres tipos de exudados que van a tener. Presencia de líquido en el oído medio. Es la otitis media crónica serosa u otopatía secretora, o con derrame o con efusión. Sin signo de infección, porque verdad, lo único que tiene el paciente acá es la hipoacusia. Por lo general, si bien afecta a los menores de 8 años, en los adultos, tengan cuidado porque es un signo a veces, y más cuando sobre todo unilateral o cuando persiste, es el primer signo, junto con el ganglio, de un cáncer de Kabul. Eso le van a preguntar en el examen. ¿Cuáles son los diagnósticos tempranos de un cáncer de Kabul? La otopatía secretora y el ganglio. Bien, esos son los signos tempranos, yo se los dije antes. Las altas, a veces sí se resuelve solo, porque empieza a funcionar la trompa de Eustaquio y tiene una resolución de 30-40%. ¿Y qué factores predisponentes son? La insuficiencia tubárica, las malformaciones congénitas, un Down, por ejemplo, una alteración craneofacial, infecciones bacterianas, alergia y la trompa de Eustaquio en los niños, que acuérdense que es más horizontal. Entonces, pueden ser secretora, volvemos a repasar, cero mucosa o con derrame el hemosiderínico. Y por lo general, da una pérdida de audición entre 20 decibeles. A veces puede ser normal, sí, pero de 20 decibeles a 40 decibeles es una leve, y ya cuando es más grave, se va fijando la cadena por procesos crónicos, puede ir a una moderada a una leve, a una grave.
O sea que si tengo de 20 a 40 es leve, de 40 a 60 moderada y más de 60 es grave. ¿Cómo es la hipoacusia acá? De tipo conductiva. Esa no es de perceptiva, es conductiva. La mayoría de los niños tienen, por ejemplo, el primer proceso empieza antes de los 4 años y va aumentando hasta los 8 años aproximadamente. Y fíjense que el 30-40% tiene episodios recurrentes. Por eso cuando tiene otitis a repetición, es porque tiene moco en el oído. O el padre le dice, mire doctor, los padres le dicen, mire doctor, pone muy fuerte el televisor y tiene adenoide grande y ese chiquito tiene moco en el oído. ¿Ah? Entonces, otitis media aguda, también una otitis media aguda también le puede generar que quede moco y la disfunción de la trompa. Acá tiene otras causas, el varón es peor, sobre todo en el otoño y el invierno. Factor anatómico, por ejemplo, la trompa que sean los chiquitos, y bueno, todo lo que les repetí, el síndrome de Down, el paladar hendido, el reflujo gastroesofágico, etc. Las otitis pueden resolver solas, sí pueden resolver solas, 60%. ¿Bien? Pero no significa que porque tengan una otitis dicen, no, vaya, esa se va a resolver sola. No. Si ustedes dejan a un chiquito con dolor de oído o con otopatía secretoria y no lo tratan, primero el padre no vuelve más, segundo lo va a matar si el chico está mal. Entonces lo tienen que tratar. ¿Qué complicación puede tener la otitis media crónica serosa? Que se le infecte fácilmente y que se perfore el tímpano. Esa es una de las complicaciones. La hipoacusia y las alteraciones de la membrana timpánica que le decía al comienzo. ¿Qué significa? Que el tímpano o termina perforándose o termina siendo una telectasia. ¿Bien? Entonces, no se asusten con esto. Factores que predisponen. Acá le decía historia familiar, alteraciones craneofacial. Eso se repite. Bajo peso, lactancia artificial. Primero, o sea, la leche cuando le dan acostado, más en el varón. Cuanto más chiquito se empieza a hacer otitis a repetición es peor. ¿Por qué cuando se asiste a las guarderías? Porque se contaminan más fácilmente, los virosis son muy más frecuentes, si son tabaquistas pasivos, el uso de chupete. Factores que predisponen a otros son las infecciones respiratorias a repetición, la hipertrofia adenoide es uno de los principales síntomas y el reflujo gastroesofágico. Ustedes hacen el diagnóstico. Si el chiquito no tiene otra patología, y bueno, lo controla durante 3 meses y si resuelve, resuelve. ¿Bien? Si tiene otra patología de alto riesgo, por ejemplo, síntomas de riesgo que tenga autismo, otras bases, otra sordera, trastornos generalizados del desarrollo, malformación craneofacial, lo mandan al otorrino y ven. Y le hacen una cirugía, y le indican una cirugía lo más probable. O si persisten, después de estos niños sin patología y persiste con una hipoacusia, le hacen cirugía. ¿Qué consiste la cirugía? Lo muestro. ¿Cómo lo diagnostican? Le hacen la otoscopía y lo ven. Lo ven acá con el moco. Segundo, le ven, fíjense acá, esta separación entre el signo mayor y menor y el X y la redondela. Acuérdense que el azul es oído izquierdo, el rojo el oído derecho. Hay un gap, hay una separación. Sobre todo en los tonos más graves. Eso es clásico de las hipoacusias conductivas. Y si la curva, fíjense que lo normal es que haga como una pirámide, eso es lo normal. Pero si me da una curva plana y yo tengo una hipoacusia conductiva y tengo una otopatía así, yo digo, este chico tiene moco en el oído. No hay forma de discutir, no hace falta resonancia, no hace falta tomografía, no hace falta nada. Tiene moco en el oído. Entonces, ¿qué tratamiento le hago? Si no evoluciona bien el chico, le pongo un tubito de ventilación que se llama diablo. ¿Bien? Hago la perforación del tímpano, le pongo el diablo y con eso resuelve bastante. Y por supuesto, saco la adenoides. Si es que un chiquito le saco, porque si ustedes no le sacan la adenoide, el paciente va a volar. Entonces, ¿cuáles son las secuelas si no lo trato? Uno es la retracción timpánica. Fíjense acá, se colapsa el tímpano porque desaparece la capa media. ¿Bien? Otro que me haga una tímpanoesclerosis, que normalmente cuando hace una tímpanoesclerosis, una mancha blanca, no pasa nada, no se hace nada, no genera ningún problema. ¿Bien? Discúlpeme, en este caso la retracción timpánica. Y la otra es la perforación timpánica que quede perforado. Entonces, ahora vamos a hablar de la otopatía adhesiva. Preguntas, hasta que sigan. Preguntas.
Al paciente Ningún, también se le da antibióticos, corticoides, puede ser. O Cuando sea, es, sí, sí le puede dar, cuando es por primera vez la visita, etcétera, le dice el padre, mira, estoy resfriado, congestionado, y una otitis media secretora aguda, porque estoy congestionado, se está sonando la nariz, o ustedes mismos, y han hecho una otopatía secretora, le dan antibiótico y corticoide. El antibiótico es para que no se contamine, y el corticoide es porque actúa como antiedematoso y como mucolítico. Baja el edema, destruye el moco y eso hace que evolucione bien. Por eso la mayoría de las otopatías, sobre todo las agudas, andan con antibióticos corticoides. Entonces, otra pregunta, buena pregunta, Nia. ¿Otra pregunta? Ahora, cuando es crónica, no va a andar. No va a mejorar con antibióticos corticoides. Hay que ponerle el tubo de ventilación. Entonces, ¿qué es la otopatía adhesiva? Se chupa el tímpano y se va pegando. Se puede pegar a los huesecillos, como ven acá, y a la vez se va pegando y se puede pegar hasta el promontorio. ¿Cuál es el problema de este? Que ya ha perdido ese tímpano, ha perdido esa capa media y se termina perforando, como lo ven en el otro dibujo, en la otra foto. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que ustedes le van a poner un diábolo o un tubo en T y el tímpano va a mejorar un poco, pero son oídos que siempre van a tener problemas. Se va a colapsar, siempre va a tener hipoacusia conductiva, con zumbido, ¿no? Entonces, hay que tratar de no llegar a esto. ¿Cómo no? Tratando de sacarle las adenoides a ese chico y poniéndole tubo de ventilación. Ustedes hacen eso y le salvan la existencia para el resto de su vida al chico. ¿Por qué? Porque esa membrana timpánica que se va a ir retrayendo fija la cadena, entonces da una hipoacusia, como vean esta audiometría, ya de 60 decibeles en tonos graves, es mucho más profunda, porque la va a ir fijando a la cadena, ya toca la cadena. Entonces, ya este tipo de patología ya es mucho más difícil de tratar, y ni hablemos si la otopatía hace que haya una retracción acá arriba. ¿Ven acá donde le estoy dibujando ahora? Ahí, en esa parte. ¿La ven? sí. Ahí, esa es la parte flácida. Si se mete la membrana timpánica, ¿quién está acá? La piel. Y la piel se va a meter por ahí. Y va a ir un choque de epitelio y va a ganar la piel porque es mucho más fuerte y va a generar un colesteatoma. Entonces, ahora vamos a hablar la perforación simple. ¿Me van siguiendo? Sí, doc. Sí. ¿Sí? Bueno, la perforación simple es sobre todo en la parte tensa, no acá, en la parte de arriba del martillo. Esta parte es la parte flácida. Ahí es donde se va a formar el colesteatoma. Esto que se perfore en la parte tensa es la perforación, la otitis media crónica exudativa simple o perforación timpánica, que puede ser un orificio chico, puede ser que tome toda la membrana timpánica, puede ser que tome la mitad de la membrana timpánica, pero no genera un colesteatoma. O sea, puede ser central o marginal. Entonces, vamos a ver las causas. Y bueno, siempre está, gracias a Dios, el genio que ha inventado los hisopos y se perfora el tímpano. Y para eso nosotros tenemos un traumatismo, sí puede dar una perforación. La disfunción tubárica es otra. Alergias, oídos poco neumatizados, que es lo que le decía. O sea, los problemas ventilatorios del oído, que recién le decía todo. Las otitis media crónicas son causadas a veces por microorganismos aeróbicos, flora mixta y menos porcentaje por anaerobio. Pero puede ser también micóticas también, es menos frecuente, pero puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce una otitis media crónica secretora, hay un edema de la mucosa, hay un proceso inflamatorio, se ulcera puede ser después de una otitis media crónica aguda, necrosante por un estreptococo beta hemolítico, que deja su secuela y deja perforado el tímpano. El estreptococo beta hemolítico puede generar eso, se llama otitis media aguda necrosante, que ya le explicó el doctor, y que va a generar una necrosis de la membrana timpánica y a veces de alguna necrosis del hueso que está alrededor. ¿Bien? ¿Qué síntomas tiene? Bueno, la hipoacusia por seguro. Ahora, cuando no está con la efusión, o sea, sacando moco o pus, es la hipoacusia.
Hay una diferencia de audición. Hipoacusia es hipoconductiva. Ahora, cuando entra un poquito de agua, se refría, empieza a supurar el oído, o sea, es un muco purulento, fétido, por enterobacterio anaerobio, y es lo que da. Pero por lo general no da ese dolor intenso, da una molestia, porque el tímpano ya está perforado. Esa es la diferencia con la otitis media aguda. ¿Qué tratamiento, cómo lo diagnostico? Bueno, le hago la otoscopia y veo la perforación, no hay con qué darle. Veo la perforación, le hago la audiometría, pero nunca le hago la impedanciometría. Eso le van a preguntar en el examen. ¿Se hace? No, porque la impedanciometría es ver el movimiento del tímpano a cierta presión. Si yo pongo un aumento de la presión en el conducto auditivo externo por la timpanometría, y la presión se va a filtrar por la perforación timpánica y no va a medir nada. Por eso no se hace timpanometría o impedanciometría. Y el tratamiento que se hace es agarrar, elevar la membrana timpánica, colocar un injerto que por lo general es fascia temporal o un cartílago y cerrar la perforación. Tiene un alto índice de curación. Cuando siempre tiene que estar el oído, no tiene que estar infectado, porque si está infectado, le tengo que dar primero antibióticos, a veces soluciones tópicas, pero sobre todo antibióticos, por vía oral, esperar que se desinfecte el oído y ahí operarlo. Y bueno, vamos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? No, doc. Bueno, y ahora vamos al colesteatoma, que es la peor cita de todas, que es lo que yo le decía recién, la piel se mete dentro del oído medio, ¿ah? Y va a ir por choque de epitelio y por unas acciones enzimáticas, va destruyendo la mucosa y va destruyendo todo. Va a destruir la cadena osicular, va a destruir puede llegar hasta el oído medio, destruir el hueso, puede generar meningitis, puede generar laberintitis, puede destruir el estuche óseo del facial y dar parálisis facial. Y ustedes lo ven y van a ver una lesión de tipo perlada. Ahí arriba, o sea, porque se va depositando, se va acumulando, la piel se va descamando, como no puede limpiarse, eso se va a infectar y va a generar un tejido de granulación que con el hueso, por encima, por colagenasa, va destruyendo el hueso. Empieza todo con una difusión de la trompa de Eustaquio, hace presión negativa, lo que le decía recién, y se retrae la membrana timpánica, pero en la parte flácida, en la parte de arriba. Y entonces va creciendo. Pueden ser primarios, pueden ser congénitos. Hay gente que nace con un colesteatoma. Son muy poco frecuentes, pero nacen. O pueden ser adquiridos. Y dentro de los adquiridos pueden ser primarios, donde se produce ese bolsillo de retracción en la par flácida, o la infección no da lugar al colesteatoma. Y secundario, hay una migración del epitelio desde la membrana timpánica, se va a implantar ahí en el oído medio, esa piel se va a implantar y va a empezar a crecer. ¿Ah? O sea, una metaplasia epitelial o una invasión epitelial, ¿ah? A través de una perforación marginal, que es la parflasia, o a través de un bolsillo de retracción. O sea, la más común de todas, acá lo van a ver, esperen un segundito. Esta es la parflasia de la parte superior, ven está este angulito del hueso, se retrae la parflasia y empieza a producirse el bolsillo de retracción, la piel empieza a invadir, no se logra limpiar esa queratina, se infecta, hay efecto de colagenasa, de enzima, etc., y empieza a destruir todo. O hay una perforación y la piel hace una implantación. Pero normalmente la más aceptada de las teorías es el bolsillo de retracción. ¿Bien? El colesteatoma congénito, invasión de la par flácida, hay una hiperplasia de células basales, perforación de la par flácida y la otitis media crónica con efusión. Y el secundario, que hay una teoría de la implantación, teoría de la metaplasia, donde la mucosa cambia hacia una mucosa más de tipo epidérmica,
o una teoría de la invasión epitelial. ¿Estamos de acuerdo? Un segundito. Entonces, para resumir, se produce el bolsillo de retracción. Hay una alteración de la migración epitelial, se acumula queratina, que es lo que le decía recién en el dibujito. Crece el saco en forma lenta, alcanza las paredes de los huesos y empieza a reabsorberse el hueso. También hay un efecto mecánico, ese bolsillo empieza a presionar el hueso por los detritos y empieza a erosionar el hueso también. Hay tejido de granulación, hay contaminación bacteriana, etc. Y se induce a la actividad osteoclástica, por eso empieza a desaparecer el hueso. Ese es el colesteatoma. Entonces, ¿qué síntomas tengo? Infección, otorrea, destrucción ósea, y puede haber, hay hipoacusia, parálisis facial, fístula del laberinto con vértigo, con inestabilidad y a veces infecciones intracraneanas. Bien, fíjense, esto es un colesteatoma en la parte superior. ¿Y cómo lo estudian? Lo estudian con otoscopía, pero sobre todo también en este caso sí piden una tomografía para ver, por ejemplo, si no hay una fístula entre el cerebro y el oído medio, para ver la invasión hasta dónde llega, porque por ahí puede haber una destrucción de la cóclea. Y piden la audiometría para ver si hay una hipoacusia conductiva y perceptiva, porque si toma el laberinto o la cóclea, el paciente va a tener una hipoacusia de tipo perceptiva. Bien, acá vamos a ver los tipos de colesteatoma. En la imagen esa blanca, nacrada, que es como una perla, le dicen así, colesteatomatosa, una perla epidérmica. Bien, ¿y qué tratamiento? Ya sea por vía endoscópica o por vía retroauricular, no importa las técnicas, es quirúrgico. El colesteatoma es quirúrgico cuando se diagnostica. Cuando es más chiquito, el colesteatoma del paciente es más agresivo. Por eso los chiquitos se operan más fácil, más rápido, pero los colesteatomas se tienen que operar todos por la agresividad. Bien. Preguntas hasta ahí, señores. Doctor, Sí. entonces en la forma secundaria del colesteatoma sería porque hay una perforación previa y ahí se produce la implantación de la... Claro, claro. O también por la metaplasia de la mucosa. Ajá. Cambia la mucosa directamente hacia una metaplasia. En la actividad secundaria. En la primaria, el bolsillo de retracción se mete. Bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, doctor, bien. Bueno, ahora vamos a ver hipoacusia neurosensorial. ¿Quieren descansar un segundo, un minuto? No hay problema, ¿no? ¿Qué es la hipoacusia neurosensorial? Es la patología o la pérdida de visión desde la cóclea hasta el cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la hipoacusia neurosensorial. Hay una pérdida auditiva desde la cóclea, el nervio auditivo y el sistema nervioso central. Nunca el oído medio ni el oído externo. ¿Bien? La cóclea, chicos, llega al sonido por un efecto mecánico y se va a transmitir a través de la perilinfa en la cóclea, va a ir estimulando, se mueve la célula ciliada externa, se mueve la lámina tectoria, la célula ciliada externa también ejerce un efecto protector, ¿bien? Que son las células pilosas internas y externas, pero en las células ciliadas internas son las que tienen la conexión con el nervio y ahí se transmite, por supuesto, una descarga, una despolarización entre células, se libera glutamatos y transmite al nervio el impulso que, a ver acá, así se manifiesta. Entonces, acá estamos, la rampa vestibular, la membrana tectoria, que es la escala media, y la cóclea.
Entonces, esto se mueven las cilias, hay una descarga, una despolarización, hay un aumento de la concentración en la endolinfa de potasio, entra potasio, y se libera el glutamato, que es un neurotransmisor. ¿Bien? Las células externas, ¿qué hacen? Aparte de proteger, amplifican ese movimiento y para la vibración, para que el sonido, para que estas células ciliadas internas se estimulen. Entonces, acá tenemos el órgano de Corti, la célula ciliada, acá tenemos la primera neurona, que es el ganglio de Corti, que por cada célula ciliada tenemos 4 conexiones con cada 4 fibras nerviosas, no, discúlpeme, tenemos hasta 20. Del ganglio de Corti va a la segunda neurona, que es el núcleo acústico, a eso va la tercera neurona, que es el cuadrigémino posterior, va a la cuarta neurona, que es el núcleo geniculado medio, y de ahí a la corteza cerebral. Estos núcleos acústicos son muy importantes, sobre todo en los chiquitos, porque los núcleos son los más sensibles dentro del sistema nervioso a la hipoxia. Por eso es muy importante en los recién nacidos estudiar la audición, porque los chiquitos que tengan una leve hipoxia son los primeros que se lesionan en el núcleo acústico. Bueno, acá ya quiero saltar un poquito. Entonces, la fisiopatología, por ejemplo, si hay traumatismos o afecciones congénitas, anomalía estructural, pueden dar hipoacusias neurosensoriales. De la cóclea, anomalías estructurales, actividades metabólicas aberrantes, por ejemplo, alteración de los iones, en algunas enfermedades genéticas adquiridas, por ejemplo, el Meniere, algunas lesiones vasculares, por ejemplo, por traumatismos, ototoxicidad, sobre todo los aminoglucósidos, o la furosemida, que es un diurético, por hacinamiento de la membrana basilar, en algunas diabetes o hepatología autoinmune, y por trauma de los ruidos. También los antibióticos, aminoglucósidos, la gentamina, los bloqueantes de calcio, de canales de potasio, impide que se despolaricen las células ciliadas. ¿Ah? Y todo esto son causas de hipoacusias neurosensoriales. Todas. Entonces, ¿cómo puede ser la hipoacusia neurosensorial? Porque ¿qué diferencia con una hipoacusia conductiva en un chico que en una sensorial? ¿Por qué es tan importante? Porque la hipoacusia conductiva, si ustedes suben el volumen, no genera alteración del lenguaje, el paciente escucha y entiende todo. En cambio, la hipoacusia perceptiva, a excepto que sea muy profunda, ustedes suben el volumen y el paciente tiene alteración de la discriminación del habla. Por eso el que tiene una hipoacusia de bebé, de chiquitito, severa, moderada, severa, tiene alteración del lenguaje. En cambio, la conductiva nunca da alteración del lenguaje. Es difícil que le dé alteración del lenguaje. De 40 a 60 ya necesita un audífono, y si ya está en una hipoacusia profunda, mayor de 90, ya poner un implante coclear bien nace. ¿Bien? Entonces, la otra forma de estudiarlo es con, por ejemplo, a ustedes llega un paciente con hipoacusia y dice, doctor, no escuché, vamos a hacer. Ustedes me dicen, doctor, yo desde ayer no escucho con el oído derecho. Entonces, ustedes le hacen un Weber. Si el Weber le da hacia el oído derecho, y yo me quedo tranquilo, porque lo que está transmitiendo la vía ósea, entonces la vía ósea está conservada y estoy ante una hipoacusia conductiva. Por ejemplo, moco en el oído. Pero si el Weber me va hacia el oído sano, y yo sí me preocupo, porque este paciente me ha hecho una hipoacusia neurosensorial, o tiene una hipoacusia neurosensorial. El ring, ¿qué significa? Yo pongo atrás de la mastoides el diapasón y por delante de la mastoides. Bien, si el paciente tiene una hipoacusia que es negativa, por ejemplo, escucha mejor con la vía ósea que la conductiva, por delante, estoy ante una hipoacusia
conductiva. ¿Estamos? Porque va a escuchar, si tiene moco en el oído, tiene un tapón de cera, si quieren, o una alteración de la cadena, va a escuchar mejor por la vía ósea. Pero si yo tengo una hipoacusia neurosensorial, el paciente va a escuchar por la vía ósea o no, ya vamos a ver, pero va a escuchar un poquito mejor por la vía aérea. Por eso, cuando tengo esto, estoy entre una hipoacusia neurosensorial o normal. Puede ser también. ¿Me entienden o no me entienden? Sí, Doc, Sí, doctor. entendemos. Perfecto. Entonces, ¿qué estudio le hago a estos chicos? A estas personas. La audiometría. El estudio madre de la audición. La audiometría y la logoaudiometría. La audiometría de los cuantos va a escuchar y la logoaudiometría de los cuantos va a entender. Me habla de la reserva coclear. La timpanometría con imperanciometría me habla de cómo está el tímpano. Porque si yo tengo una hipoacusia conductiva y lo veo al tímpano sano, yo digo, ¿qué tendrá en el oído medio? Si la timpanometría, por ejemplo, me da, yo tengo una hipoacusia conductiva y la timpanometría, esto es lo normal, eso es lo normal, y me da una parecida a la normal, pero más chiquita, yo digo, esta persona tiene una timpanoesclerosis. Si yo tengo una hipoacusia, el paciente tiene una hipoacusia y conductiva, esto es lo normal, y el paciente, lo que yo le mostraba recién, me da una curva plana, tengo un derrame, tengo moco en el oído. Si van ustedes y tienen un accidente de moto, que Dios quiera que no, van a ir con un accidente de moto y se golpea el cráneo, o le pegan y la curva no se cierra, la cadena se ha roto. ¿Entiende para qué me sirve la timpanometría? Y los reflejos son sonidos que la cóclea, la misma cóclea, genera. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le hago una autoemisión acústica a ustedes y capaz que no la tienen positiva. Entonces decir, bueno, pues yo escucho, sí, está bien, pero en los niños, en los recién nacidos, tiene que estar. Tiene que estar. ¿Por qué? Porque me está hablando si hay lesiones de las células ciliadas externas. ¿Bien? Porque la célula ciliada externa, al moverse, generan un sonido. Entonces, pero si ustedes me dicen, bueno, pero ¿y cómo sé si el chiquito escucha o no si es como un adulto? Está perfecto. Si el la autoemisión de screening, de seguimiento, yo le digo, venga, puede ser que sea un chiquito inmaduro en su sistema nervioso, entonces le digo, bueno, vamos a repetir a los 2 meses, 3 meses. Si el chico le vuelve a dar negativo, y le digo, bueno, espere, repitamos el chico en la Argentina. Por ley nacional, yo tengo que ver si escucho o no, porque socialmente después va a ser una carga social. Entonces le hago la autoemisión acústica. Y bueno, empiezo. Cuando está la autoemisión acústica positiva, el chico escucha. Entonces le hago, está positivo, 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 negativo. Saco, positivo, positivo. Y a todos los negativos los sigo. De esos negativos a los 2 meses, 3 meses les repito. De esos negativos muchos se van a positivizar. Electrofisiología, que es el potencial auditivo. Ahora, de esos negativos, el potencial auditivo a muchos les va a dar positivo, les va a dar bien, la onda 5 y 1. Y lo que me da negativo es que ya tiene problema auditivo. Entonces, ¿pero qué pasa? Como el potencial auditivo lo tengo que hacer dormido, me va descartando todos los positivos. Cuando está positiva, escucha. Cuando da negativa, no sabe si no escucha. No significa que no escucha. Le dicen, tengan cuidado con este paciente. ¿Bien? Y bueno, después si nacen con una digenesia, alteración de la oreja, alteración del conducto, le piden tomografía, resonancia, a ver si está la cóclea o no. Entonces, ¿cómo pueden ser las logoaudiometría? Cae todo, fíjense que cae, ya sea de uno de los dos oídos, el signo mayor y la redondela, el signo menor, la redondela, el signo mayor y la X,
ya sea en uno o los dos oídos. O puede ser que empiece bien la curva y caen después. O puede ser que caiga todo más profundo. O puede ser que llegue, empiece bien y caiga en los extremos. O puede ser que caiga más en uno que en el otro oído. Pero cae todo, no caen por separado. Si cae por separado, es una mixta. Ahora, si cae la redondela solamente, o la X solamente, era recién lo que le decía yo, una conductiva. Entonces, acá están las timpanometrías, que le decía yo. Si es una curva plana, como esta, es moco. Si es una curva más chiquita de lo normal, es una otoesclerosis. Que la vez pasada le expliqué otoesclerosis yo, ¿no? Si esta es una curva normal, y si está desplazada hacia la izquierda es porque la trompa de Eustaquio no me está funcionando bien. Entonces, la autoemisión acústica, que tienen que estar presentes, si no están, hay que averiguar si las células externas ciliares no están dañadas. Y es obligatorio por ley nacional, señores. Bien. Y vamos a hablar de las hipoacusias en niños. En niños. Por ley, autoemisión acústica a todos. ¿Estamos? Órgano, tengo que ver, si el problema está en el órgano periférico, si conduce, oído externo, oído medio, y si transforma, o sea, percibe el oído interno. ¿Bien? Puede estar en el nervio, la hipoacusia, neurosensorial, o sea, la perceptiva va desde acá para acá. ¿Estamos de acuerdo? Millones de causas sindrómicos, congénitos, pues el sindrómico, no sindrómico, la presbiacusia, lesiones en el cráneo, enfermedad de Meniere, que ya hemos hablado de enfermedad de Meniere, vértigo, ototoxicidad por aminoglucósidos, por diuréticos, por algunos quimioterápicos, la diabetes, la meningitis. La meningitis puede generar una osificación de la cóclea, enfermedades autoinmunes, que son raros, pero yo tengo 2 pacientitos autoinmunes, se autoagrede la cóclea, barotraumas, fístulas perilinfáticas, etc. Entonces, epidemiológicamente, fíjense que 5 a 27 por cada 100.000 personas en Estados Unidos por año, son muchos. Bien, hipoacusia neurosensorial. Y vamos a hablar de la presbiacusia, que es la pérdida de audición que empieza a los 50 años. Bien, es una pérdida de audición en la población adulta y el paciente empieza a quejarse de que no entiende, tiene zumbidos y no entiende. Mayor de 50 años. Después tenemos los otros, que es por ruido, que es el trauma acústico, que es muy común y sobre todo ahora, que antes se veía en los obreros de fábrica o en aquel que disparaba, y ahora lo vemos en jóvenes de 18, 20 años, la edad de ustedes por usar los auriculares. Y después tenemos las congénitas, por sobre todo la citomegalovirus, etc. Entonces, ¿qué es la presbiacusia? Fíjense que todo nos va a caer la audición, es como la presbiacusia. Presbi significa viejo. La presbicia impresión. Dice, doctor, yo escucho, pero no entiendo lo que me dicen. Otro síntoma que tiene es que dice, cuando alguien grita me molesta, tiene algiacusia. Y el otro síntoma que tiene es zumbido. A medida que pasan los años, la pérdida de audición va a ir cayendo más. ¿Y por qué se da? Uno, puede ser sensorial, porque hay una degeneración del órgano de Corti. Puede ser neuronal, porque hay una degeneración del nervio. Puede ser de la estría. La estría es la parte vascular del órgano de Corti. Bien, que estos son los que mejores andan en la degeneración de la estría vascular, que está dentro de la cóclea, la que va a nutrir la cóclea, son los que mejor andan con audífonos, y puede ser conductiva coclear, que es por aumento de la rigidez de la membrana basilar. Son las causas por las cuales nosotros, los mayores de 50 años, podemos empezar a perder la audición. Después tenemos la hipoacusia súbita, que esto sí es una urgencia, y a veces van a ver que dice el paciente, doctor, me levanté y se me tapó el oído. Y no escucho. Y le hacen el diapasón, ¿se acuerdan? El diapasón, el Weber, y se va a oído sano. Eso es una hipoacusia súbita.
Entonces, si le ha caído más de 30 decibeles en más de 3 frecuencias, está en un tiene hipoacusia súbita. ¿Por qué esa arteria no llega ni a la cóclea ni al vestíbulo? El paciente no solamente tiene hipoacusia, sino también tiene vértigo. Y son los que peores andan. Puede ser leve, puede ser leve. Puede ser severa, puede ser severa. Lo que tiene mejor pronóstico si ustedes lo agarran las primeras horas, los primeros días. ¿Qué tratamiento se le hace a estos pacientes? Se le da corticoide de alta dosis, porque es el único tratamiento aceptado como. Y también lo que damos muchos nosotros son vasodilatadores. Eso es el tratamiento de la hipoacusia súbita. Y lo van controlando con audiometrías, corticoide de alta dosis, y vemos cómo funciona. También le piden resonancia, porque algunas veces algunos neurinomas pueden generar esto, pueden ser los neurinomas acústicos, también le hablé de neurinoma, y lo van siguiendo con audiometría. Doc, ¿y cuál sería la La función de gran los mayoría son idiopáticos. vasodilatadores? Mejoran, si hay un espasmo vascular, que algunos sospechan que sí, mejora la apertura del vaso en los primeros días y mejoraría la irrigación de la cóclea. Ahora hay una realidad, no se sabe por qué un tercio de estos pacientes, sobre todo los jóvenes, mejoran solo, hay un tercio que mejoran con remedios y hay un tercio que le den lo que le den, no mejoran con nada. Por eso estos pacientes es una urgencia, le tienen que dar corticoide de alta dosis y vasodilatadores. Si bien los vasodilatadores discutidos, se le da corticoide de alta dosis. Después tenemos el trauma acústico, que puede ser de grado 1, en ambiente ruidoso, ustedes que usan mucho auricular también, que empieza, hace esta muesca en el grado 1, por lo que empieza en el 2000, cae en el 4000 y sube en el 8000. Siguen jodiendo con los ruidos, cae en el 1000, y en el grado 3 cae ya casi todas. Y el paciente dice, en el grado 1 dice, doctor, yo escucho y entiendo todo, pero tengo un zumbido. Y tiene hiperacusia. El paciente dice, no tolero al que viene gritando o ruido ambiental. En el grado 2 dice, usted sabe, doctor, tengo un poco menos, doctor, no escucho y no entiendo nada. Y no tiene solución porque es una lesión de la cóclea. Es una lesión y van a comer el zumbido. ¿Estamos? Y se van perdiendo las células ciliadas y eso genera esta caída auditiva. Y no hay solución. Entonces por eso no usen auriculares, chicos. Y usted va a decir, bueno, pero yo uso auriculares y no me pasa nada. ¿Está bien? ¿O creen que no le pasa nada? Hay susceptibilidades de tener trauma acústico. Hay gente que está en un ambiente ruidoso y no lo tiene y otros sí. Y ahora vamos a ver las hipoacusias neurosensoriales infantiles. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Doc. Sí, Doc. ¿No se acabó el tiempo? Quedan 5 minutos. No sé si conviene cambiar al otro. Cambiemos urgente. Total, no queda mucho esto, pero se va a cortar. Cambiemos urgente. Chao. Faltan, creo que éramos 20.
A ver, esperemos un ratito. Bueno, vamos a empezar. Entonces, dentro de las hipoacusias neurosensoriales pueden ser causas extrínsecas, en un 20 o 30%, esporádicas de causas desconocidas y causas genéticas. Bien, el 30 o 40% son genéticas no sindrómicas y pueden ser hipoacusias familiares no sindrómicas y sindrómicas. ¿Estamos? Ay, que vienen en carreta, ¿qué les pasa? ¿Qué le pasa a Poblete que se une tan tarde? Bueno, entonces, el congénito se suele dividir en genéticos, ambientales o externos, si le quieren llamar, o extrínseca. Y las causas genéticas pueden ser no sindrómicas, en un 70%, o genéticas sindrómicas. ¿Qué son las no sindrómicas? Por lo general es un autosómico genético autosómico recesivo, y se identificó más de 60 genes recesivos que pueden generar esta alteración auditiva. Y puede ser sindrómico, ya va con otras patologías, como el síndrome de Waardenburg, que va con pigmentación de los ojos, piel y de la cóclea, alteración de la cóclea, el Usher, que es pérdida de audición, visión progresiva, alteración de la visión progresiva por una retinosis pigmentaria, el Pendred, que va con lesiones problemas vestibular y bocio tiroide, el de Herbel o de Nielsen, que van con QT largo, esto tiene problemas con muertes súbitas, y el de Alport, que va con patologías renales, terminales, ¿no? Y alteraciones oculares. Y las extrínsecas o ambientales, si quieren llamarle, por ejemplo, infecciones intrauterinas como la toxoplasmosis, el citomegalovirus, el herpes, la rubiola, el alcohol, fumar, sobre todo las madres, los fármacos ototóxicos y nacimientos prematuros, sobre todo estos, que es la hipoxia, que se acuerdan que le decía que la neurona del núcleo coclear es el más sensible, la ictericia también, que va a la hipoxia, el más sensible a la hipoacusia. Así lo vamos a clasificar los congénitas en genética no sindrómica y genética sindrómica y las extrínsecas. Bien, para terminar, nos queda mucho, ¿qué hay? Por ejemplo, a ver, espérame un segundito, me parece que... por ejemplo, no, esto está mal, discúlpenme chicos. El tratamiento importante es el diagnóstico del chico. Esto está mal, no se guíen por esto. ¿Qué es lo importante? Es el diagnóstico. El diagnóstico, esta diapositiva tiene que ir acá. Dame un segundito. Ahí. Entonces, el diagnóstico. La autoemisión acústica, que es lo más importante, ¿se acuerdan que yo le decía? Diagnosticarlo a tiempo. Si tiene una hipoacusia leve, y bueno, lo controlan solamente cómo va a ir desarrollando el lenguaje.
Si es una hipoacusia moderada severa, y equipen al chico desde que nace. ¿Por qué? Porque cuando después de los 5 años el cerebro pierde la plasticidad neuronal, pierde esa plasticidad neuronal, ya el cerebro, por más que ustedes le digan papá y lo hagan escuchar después de los 10 años de vida, no tiene la representación gráfica de lo que es la palabra que está escuchando. Por eso el lenguaje está alterado totalmente y ya lo dejan con daño. Por eso es bien temprano, lo diagnostican bien temprano, le ponen un audífono. Ahora, si la hipoacusia es muy profunda, ya le hacen lo que se llama, le ponen un implante coclear y lo estimulan desde chiquito. Si la hipoacusia es unilateral y el otro oído está sano, no hace nada, lo controlan solamente al oído sano, porque puede pasar de que hay chicos que nacen con autoemisiones acústicas sanas, todos sanos, y con el tiempo empiezan a perder por problemas genéticos o autoinmunes la audición y empiezan con problemas de lenguaje. Y usted dice, no, pero si ha nacido bien. Sí, pero ha ido perdiendo la audición con el tiempo. Entonces, a veces, no, otra cosa. Discúlpeme, chicos, ahí le metí mal. Le tiene que poner implante coclear. Lo que yo me equivoqué acá era de la hipoacusia súbita. ¿Qué tratamiento le hacían? Le decía corticoide de alta dosis. Bien, en la presbiacusia le ponen audífono o implante coclear si una hipoacusia neurosensorial muy profunda. Cuando en la hipoacusia súbita tiene, por ejemplo, mayor de edad o tiene vértigo, lo que le decía, la preauditiva es muy profunda, tiene peor pronóstico. Eso me olvidaba decirlo, mostrarle de la hipoacusia súbita. Entonces, la hipoacusia neurosensorial es muy importante detectarlo en los niños muy chiquititos. ¿Para qué? Para que socialmente no tengan problemas en el lenguaje y un chico muy bien diagnosticado y bien tratado lleva una vida normal, con un buen lenguaje y puede hacer lo que él quiera. Hasta ahí llega hipoacusia neurosensorial. ¿Alguna pregunta? Doc, con respecto a si es genético o congénito, ¿significa lo mismo? No. Normalmente el congénito, el extrínseco, que es, por ejemplo, la rubiola, la toxo, algún traumatismo durante el embarazo, alguna isquemia durante el embarazo, una preeclampsia, eso es congénito. ¿Estamos? O le han dado un ototóxico, eso es congénito. El genético con la alteración de los genes. La rubiola, por ejemplo, en los chicos después, por ejemplo, postnatales, la toxo también, la rubiola también puede darle, y en los chicos más grandes, la papera puede dar hipoacusia neurosensorial, sobre todo unilateral, algunos traumatismos, algunos tumores del sistema nervioso pueden generar hipoacusia neurosensorial. El TORCH puede generar hipoacusia neurosensorial. Doc, es que a mí no me quedó claro la clasificación de las hipoacusias neurosensoriales. ¿Se dividen en genéticas? En niños me está hablando en niños, usted, ¿no? sí, en niños. En niños. Sería dentro de las genéticas. Genéticas y extrínsecas. Sí. Las genéticas, sindrómica y no sindrómica. Sí. Ya está, listo, fuera. Y después tenemos las extrínsecas, que pueden ser durante el embarazo, que consuma algo, o le dan alguna droga ototóxica, o que tenga una hipoxia, o después del embarazo, que haga, por ejemplo, el chiquito durante el parto haga una hipoxia, una ictericia, un kernicterus, o puede ser que después, por ejemplo, que son un poquito más grandes, que tenga alguna virosis. Algunos adenovirus pueden generar también, el herpes puede generar, el citomegalovirus puede generar, aunque también el citomegalovirus durante el embarazo también puede generar hipoacusia. La rubiola durante o post embarazo. Ahí entran todas las TORCH, ¿verdad? ¿Ah? Ahí entran todas las TORCH. Claro, ahí entra toda la sífilis también. Ok. Esos son ya más postparto. Y después vienen los adultos, que el trauma acústico, la presbiacusia, lo que llamamos la hipoacusia súbita, etc. Genial, Doc, muchas gracias. No, por favor.
¿Alguna pregunta más? Doc, y si el paciente tiene una sepsis, por ejemplo, ¿cómo lo trataría? ¿Trataría lo que causa la sepsis o trato la hipoacusia? O sea, eso no me quedó claro en el libro. No. Usted me está diciendo si tiene una sepsis lo han tratado con aminoglucósido, por ejemplo. Sí, Bueno, no. Si el paciente está sordo por el aminoglucósido, pues ya se ha salvado. Y bueno, mala suerte. que siga Ustedes no sordo. son dioses. No son dioses. Usted le salvó la vida. Si su Ok. miedo es que le hagan una demanda porque usó aminoglucósido, y no, nadie le puede hacer una demanda. Usted le salvó la vida. Pues siempre va a estar el idiota que va a hacer la demanda, pero bueno, eso nunca va a prosperar porque ustedes salvaron una vida. Ahora, yo he visto toxicidad, ototoxicidad importante, pero usted primero trata la sepsis, lo que le va a comprometer la vida, Ok. y de ahí verá qué es lo que pasa después. De una, Doc. Si usted da furosemida porque el paciente necesita por el riñón, etcétera, y le genera una hipoacusia, y bueno, nadie la va a criticar. Es un problema del paciente, es una idiosincrasia del paciente a generar hipoacusia. Genial, Doc. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, creo que esta última clase trató de completarle las clases de oído que faltaban. Ya hemos visto faringe, laringe. Y bueno, estudien, chicos. Doc, ¿y nos podría dar una clase de consulta sí, general previo al examen, a la mesa del 15? ¿El 15 ahí? ¿15? Sí, el 15 o el 29 creo que hay mesa. Sí, hay dos ahora en noviembre, el 15 y el 29. ¿El 15 qué día es? Miércoles de la semana que viene. No, a ver. El 20, no, está bien, sí, sí puedo. Sí le puedo dar ningún problema. Ya le voy a avisar yo con el secretario para que... Ahora, eso sí, yo le voy a hacer preguntas, no me den clase, yo no le voy a dar clase. Si ustedes no están en condiciones, no se presenten, ¿no? De una, Doc. Ya las clases ya terminaron. Ahora yo le voy a preguntar. El 15 el examen, yo voy a ver miércoles, yo voy a ver si le doy unos días antes. Si no están en condición, no se presenten, porque los voy a aplazar y no va a ser queriendo. ¿Estamos? Vamos Sí, a Doc. ver. Ok, Bueno, ya le voy a avisar yo a través del secretario que le ponga clase de consulta. Genial, Doc. Por Muchas lo general, gracias. por esta hora, sí. Ya vemos. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, chao chicos. Chao, Doc.